Buenas tardes a todos. En nombre del Ministerio de Salud Pública, a cargo del ministro Ricardo Cardoso, queremos darles la bienvenida a este ciclo 2024 del curso de capacitación continua de la red de infarto de miocardio. Mencionar que a través de un convenio con la SOCACOR es posible que podamos tener la posibilidad de encontrarnos en este ciclo a cargo de la doctora Estela Maris Macín, coordinadora del mismo, a quien queremos agradecer profundamente por su presencia. Como todos la conocen y saben, jerarquiza este curso y especialmente hoy, en el Día de la Mujer, reconocerla por su inmenso valor profesional, científico, humano. Y hoy le decía que realmente es una mujer que nos inspira. Así que muchas gracias, doctora. Le doy la palabra. Feliz día primero, doctoras. Buenas- Bueno, feliz día de la mujer Feliz día. para todas las que están conectadas. Graciela, eh, se te escuchó la voz, no sé si tenés cámara para verte. Ahí está. Patricia, ahí que está alguien en la retaguardia también detrás de Cristian. Felicidades a todas por que conmemoramos hoy este día tan especial, el Día Internacional de la Mujer, así que agradecemos la presencia de todas ustedes. Queremos agradecer profundamente al Ministerio de Salud de la provincia de Corrientes, al ministro doctor Cardoso, a Patricia que nos acompaña todos los viernes y a cada uno de ustedes que están presentes en estas reuniones de los viernes que vamos a continuar y que ya las venimos realizando desde el 2021 y este es el cuarto año de capacitación en la red. Eh, es muy importante porque cada vez vemos que los pacientes son derivados más precozmente, los electros se hacen rápidamente cuando ingresa al nodo, el trombolítico se administra rápidamente y los pacientes que requieren de derivación para una angioplastía facilitada o una angioplastía de rescate también se hace con mucha celeridad. Así que les agradezco a cada uno de ustedes que participan de las redes, a los que realizan el electrocardiograma, a los que atienden al paciente, al personal de la ambulancia y al ministerio que nos provee de esta posibilidad de contar con esta red, que es una de las redes creo que más importantes del país. Así que infinitamente agradecida y vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que es la terapia trombolítica en el infarto. Por ahí hay gente que se va incorporando y surgen algunas dudas respecto a si utilizamos alguna terapia coadyuvante con el trombolítico, cómo pasamos el trombolítico, conviene pasar TPA, conviene pasar streptokinasa. Entonces la idea de hoy es como hacer un pequeño repaso de lo que va a ser lo que es la terapia trombolítica en el infarto, extendernos a la terapia coadyuvante y después mostrar lo que es la revascularización con angioplastia, comparar los trombolíticos con la angioplastia y qué grupo de pacientes van a cirugía de revascularización miocárdica. Así que les agradezco a cada uno de ustedes por estos 4 años de presencia en este sistema que creo que nos permite atender de la mejor manera a nuestros pacientes y que creo que son los pacientes los que más se benefician con nuestras capacitaciones. Así que vamos a hablar de la terapia trombolítica. La terapia trombolítica tiene suficiente experiencia en el uso. eh, ya llevamos años de utilización y parece increíble que después de haberse utilizado en la década del 80-90, se comienza a utilizar nuevamente y incentivar su uso por la distancia a llegar al sitio donde el paciente tiene la posibilidad de contar con la apertura de la arteria lo más precozmente posible. Entonces, los objetivos de esta charla son especificar la racionalidad de su uso, conocer la cascada de la coagulación y la fibrinólisis someramente,
comprender cómo actúan los trombolíticos, explicar la farmacodinámica y farmacocinética, aprender a utilizarlos en síndrome coronario agudo con ST y qué es la evidencia que nos respalda. ¿Cómo surgen los trombolíticos? Entonces, su racionalidad, la estrategia de reperfusión en el infarto con elevación del segmento ST es importante porque los debemos realizar dentro de las 12 horas del inicio de los síntomas, siempre y cuando no pueda ser realizada una angioplastía primaria. O sea que si nosotros estamos en un centro donde tenemos angioplastía primaria, el tratamiento de elección es la angioplastia y los trombolíticos se deberían hacer cuando no es factible hacer la angioplastía primaria. Se salvan 30 muertes prematuras por cada 1000 pacientes tratados dentro de las 6 horas del inicio de los síntomas. Siempre es muy importante saber el momento del dolor índice, porque a veces los pacientes tienen dolores iterativos ya del día previo y por ahí rotulamos como un infarto evolucionado y en realidad el paciente tiene como un dolor subintrante, con un dolor que aparece y desaparece, y en realidad el evento calificante es el último dolor, el que concurre a la consulta, y desde ese momento contamos la ventana de 12 horas. La reperfusión exitosa siempre se asocia con una mejoría significativa de los síntomas, la desaparición del dolor, la resolución del segmento ST y la estabilidad termodinámica de los pacientes. La infusión de la terapia trombolítica dentro de las primeras 12 horas entonces reduce la mortalidad y constituyen los trombolíticos una estrategia que puede ser utilizada en más del 90% de los pacientes, dado que tiene escasas contraindicaciones. El riesgo que presentan en ese 10% de pacientes es el riesgo de sangrado. Un buen interrogatorio descarta el sangrado y podemos minimizar este efecto colateral. Existen más de 200.000 pacientes randomizados en ensayos clínicos controlados, lo cual muestra suficiente evidencia para usarlos, incluso hasta más evidencia que con los ensayos que se realizaron posteriormente con angioplastia. Siempre tenemos que saber que el paciente puede ingresar con dolor con supradesnivel del ST o con bloqueo completo de rama izquierda. Si nosotros tenemos un paciente que tiene dolor precordial y bloqueo de rama izquierda y no conocemos que este bloqueo de rama izquierda sea previo, o porque no tenemos el electrocardiograma, o porque el paciente desconoce que tiene un bloqueo de rama izquierda, debe ser considerado el dolor como un infarto con elevación del ST en el marco del bloqueo de rama izquierda. Del FTT, un estudio publicado en Lancet ya en el año 94, mostramos en este metaanálisis de 45.000 pacientes la cantidad de vidas que se salvan por cada 1000 pacientes tratados. Y si nosotros tratamos los pacientes dentro de la hora, prácticamente se salvan casi 39 vidas por cada 1000 pacientes. Si están entre 2 y 3 horas, 30. Si están entre 4 y 6 horas, 27. Si están entre 7 y 12 horas, 21. Y ya dentro de 13 a 24, 7 vidas por cada 1000 pacientes. Si nosotros queremos extender la terapia trombolítica, solamente lo haríamos si el paciente continúa con dolor y con supradesnivel del ST, pero en general la ventana se establece que tiene que ser hasta las 12 horas. ¿Y cuál es el objetivo más importante de la terapia trombolítica? Es reducir la mortalidad del infarto, recordar que el tiempo es músculo, que debemos tratar de entrenar a nuestro personal de salud para que el electrocardiograma se haga lo más precozmente posible, porque esta es la ventana por la cual se reduce la mortalidad. A medida que pasan las horas, el porcentaje de músculo cardíaco se va necrosando de inicialmente un 10%, un 30%, a las 6 horas ya tenemos arriba del 60-70%, y a partir de las 12 horas casi el 100% del músculo está necrosado. Por lo tanto, si utilizamos la terapia trombolítica en esa instancia, difícilmente logremos tengamos algún impacto en la reducción de los eventos. ¿Cómo es la evolución de la reperfusión en Argentina?
vemos que desde el año 87 se utilizaron los agentes trombolíticos. Inicialmente, en la década del 90 hasta el 2003, 2004, era una gran utilización de terapia trombolítica. A partir del 2000 aparece la angioplastía primaria, que se va incrementando y el 70% de pacientes en la actualidad se manejan con angioplastía primaria y el 18% reciben terapia trombolítica. Y hay un 12% de pacientes que no reciben en la actualidad terapia de reperfusión. Tenemos que tratar de lograr, de entrenar a los pacientes que nos ven en el consultorio y enseñarle que si el paciente tiene un dolor con las características del infarto, que consulte lo más precozmente posible, porque si el paciente se reperfunde, se reduce marcadamente la mortalidad. Las guías, ¿qué nos dicen las guías publicadas en el 2023? Que los pacientes tienen síntomas de dolor precordial, que lo que hace el diagnóstico es el electrocardiograma, que con el electrocardiograma nosotros podemos derivar si estamos en un centro de angioplastía primaria o este paciente, si está en un centro alejado a más de 2 horas de un centro de hemodinamia, recibirá la terapia trombolítica. Y también se pueden hacer trombolíticos en las ambulancias. Vamos a ver después qué trombolítico se puede utilizar en la ambulancia y qué evidencia hay, de manera tal que si es posible dentro de los 120 minutos realizar la angioplastía primaria. El tratamiento de elección es la angioplastía primaria y esto está dirigido a un grupo importante de pacientes en la actualidad y la estrategia de reperfusión se mide con el electrocardiograma a los 60-90 minutos. Ustedes van a ver que muchas veces en la red decimos no hay criterio de reperfusión, pero en realidad muchas veces no le esperamos todo el tiempo suficiente que deberíamos esperar y a veces con muy buen criterio, porque los infartos son grandes y si esperamos los 90 minutos no sabemos si va a perfundir el vaso o no. Después tenemos la estrategia de trombolisis, que si no es posible realizar la angioplastía primaria, tendríamos que realizar trombolíticos. La idea es tratar de hacer el electrocardiograma y colocar el trombolítico dentro de los primeros 10 minutos de realizado el electrocardiograma, y lo que recomiendan las guías es que inmediatamente este paciente sea transferido a un centro de hemodinamia para hacer una angioplastia facilitada, es decir, ya sea una de rescate si el paciente no reperfundió, o si no, una angioplastía facilitada por la terapia trombolítica o fármaco-invasiva, que las guías recomiendan que lo podemos hacer entre las 2 horas y las 24 horas de haber perfundido con trombolíticos estos pacientes. Estas son entonces las diferentes estrategias terapéuticas, y si nosotros estamos en un centro de hemodinamia, también tenemos que tratar que nuestro paciente se realice el electrocardiograma en el triage dentro de los 10 minutos para ser referido a hemodinamia dentro de los 90 minutos. Es decir que la angioplastia primaria es muy importante, debería hacerse dentro de las 2 horas. Si dentro de las 2 horas no cae para hacer una angioplastia primaria, ese paciente es candidato a la terapia trombolítica. También existe la terapia fibrinolítica, digamos, que se puede realizar en la ambulancia prehospitalaria, y el inicio precoz se lo puede hacer en la ambulancia en menos de 10 minutos. Estos son con los trombolíticos fibrino específicos y fundamentalmente con aquellos que se hacen en bolo, como ser el TNK. No se espera ningún biomarcador, se le hace el electrocardiograma, se transmite generalmente en Estados Unidos, lo hacen los paramédicos, transmiten a una central, ven que el paciente tiene supradesnivel del ST, y el inicio precoz es realizar en ese momento, si no tiene contraindicaciones, se hace un checklist, se le coloca la vía al paciente y se hace el primer bolo de TNK a los pacientes que reciben la carga de doble terapia antiplaquetaria. De esto hay un metaanálisis y también está el estudio STREAM que se realizó prehospitalario,
y lo que mostró en este ensayo con 6.400 pacientes, que se redujo en un 17% la mortalidad en el metaanálisis, y en el estudio STREAM, 1.892 pacientes eran perfundidos y eran comparados la angioplastia con los trombolíticos dentro de las 3 horas. O sea, si las distancias que los pacientes tienen que venir en ambulancia, como centros, ciudades importantes, como por ejemplo Nueva York, que una ambulancia puede demorar hasta más de 3 horas para trasladarse en diferentes puntos de la ciudad, en este caso se puede hacer con un paramédico la terapia prehospitalaria. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? La transferencia o intervención inmediata después de los trombolíticos es una indicación de recomendación 1 con nivel de evidencia A. Transferir a un paciente para ser llevado a un centro de angioplastia está recomendado en todos los pacientes que reciben trombolíticos. Es una recomendación 1A de las guías. La angiografía de emergencia y la angioplastia para abrir la arteria están indicadas en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico después de pasar el trombolítico, y la angiografía y la angioplastia y tratar de permeabilizar la arteria lo antes posible están indicados en todos los pacientes que reciben trombolíticos entre 2 horas y 24 horas como una recomendación 1A. Antes se decía que si nosotros llevábamos rápidamente un paciente que reperfundió con trombolíticos se podía complicar. Hoy se desterró eso de los metaanálisis que se hicieron. Es de bajo riesgo estudiar a un paciente entre las 2 horas y las 24 horas de recibir la terapia trombolítica, porque antes se adjudicaba que los pacientes podían tener un alto riesgo de sangrado y esto era como una contraindicación. En segundo lugar, vamos a conocer la cascada rápidamente, la cascada de la coagulación. Vemos que nosotros podemos atacar el trombo en diferentes sitios. Con los fibrinolíticos vamos a actuar en este nivel, a nivel del fibrinógeno y a nivel de la protrombina. Los pacientes prácticamente que reciben terapia trombolítica tienen estado lítico de todos los factores de la coagulación. Cuando nosotros dosamos esto a los pacientes, tienen el fibrinógeno, tiene valores muy bajos, a tal punto que si nosotros queremos ponerle heparina a un paciente dentro de las 24 horas, primero deberíamos dosar el fibrinógeno, y si no, la heparina no está indicada con streptokinasa. La heparina incrementa el riesgo de ACV dentro de las primeras 24 horas. O sea que si nosotros quisiéramos ponerle heparina, hay que dosar el fibrinógeno antes. Si ese paciente tuviera el fibrinógeno muy bajo, que generalmente en un pequeño grupo de pacientes puede suceder después de las 12, 18 horas, ahí recién le podríamos indicar heparina. Sin embargo, la heparina en las guías están recomendadas cuando se hace streptokinasa, iniciarla si tiene indicación el paciente después de las 24 horas. No es lo mismo que los agentes fibrinoespecíficos. Es decir, que en nuestro organismo hay un equilibrio entre el sistema de coagulación y la fibrinolisis, y los fibrinolíticos prácticamente producen una lisis de todo el sistema de la coagulación. El trombolítico entonces actúa transformando el fibrinógeno en fibrina y funcionando sobre la plasmina y degradando el plasminógeno, y de esta manera la plasmina, que actúa sobre la fibrina y productos de degradación, muchas veces se hace en menor magnitud, y esto se va a ver como un estado lítico generalizado con la streptokinasa y muy localizado en el coágulo cuando utilizamos los fibrinolíticos fibrinoespecíficos. ¿Cómo comprendemos cómo actúan los trombolíticos? Entonces, son activadores directos e indirectos del plasminógeno, que transforma el plasminógeno en plasmina y provocan de esta manera la lisis del coágulo. Entonces, activan el plasminógeno transformándolo en plasmina, y se producen los productos de degradación del fibrinógeno. Esta gráfica está reportada en las guías.
que es muy importante el electrocardiograma para ver si el paciente tiene un accidente de placa, un trombo que ocluye completamente la arteria, y que conjuntamente vamos a poder utilizar la doble terapia antiplaquetaria, tal vez un inhibidor de las plaquetas que ya en la actualidad se han dejado de lado, y qué momento vamos a poder utilizar el resto de los anticoagulantes orales, el clopidogrel, el ticagrelol, prasugrel, los antiagregantes plaquetarios. O sea que nuestra visión está centrada en la plaqueta, en el fibrinógeno y la transformación en fibrina. Explicar la farmacodinámica y la farmacocinética de los trombolíticos. Sabemos que los trombolíticos están indicados en el ACV isquémico, en la isquemia arterial aguda, en el TEP, en la trombosis venosa profunda y en el infarto con elevación del segmento ST. El objetivo siempre es restaurar el flujo arterial lo más precozmente posible y tratar de administrar conjuntamente con la doble terapia antiplaquetaria, y si son fibrinos específicos, con anticoagulantes. Si no hay fibrino específico, como con la streptokinasa, no iniciamos los anticoagulantes hasta las 24 horas. ¿Cuáles son los fibrinos específicos? Son el RPA, el TPA y el TNK. Nosotros tenemos en los nodos el TPA. El RPA y el TNK se dan en bolos. Se dan en bolos que se ajustan al peso, para eso hay tablas. Siempre que vamos a pasar TPA tenemos que bajar la tabla, porque si el paciente no está en un rango estándar, no utiliza la ampolla completa del trombolítico, sino que eso está ajustado al peso. Después vamos a ver cómo se administra. En cambio, los no fibrinos específicos tenemos disponible la streptokinasa. Pasamos empíricamente 1.500.000 unidades a pasar en una hora. Y a su vez, en base a la generación, los podemos clasificar en primera generación, segunda y tercera. La primera, la streptokinasa y la uroquinasa, que no se utiliza en infarto. Los de segunda generación son el alteplase, anisteplase y la prouroquinasa, y los de tercera generación, que son el reteplase y el TNK, o sea, el RPA y el TNK. La streptokinasa, que viene en ampollas de 1.500.000 unidades, es un agente aislado del estreptococo beta hemolítico del grupo C. Por lo tanto, no podemos pasarle otra vez trombolítico a un paciente si tiene un infarto dentro hasta 4 años, porque es muy antigénico. O sea que si, por ejemplo, ahora que estamos utilizando mucho en la provincia, viene un paciente con un nuevo infarto dentro de los 4 años, no podemos administrar nuevamente la streptokinasa. La streptokinasa no se administra con heparina. Hay un ensayo que le voy a mostrar a continuación que demostró que incrementa el riesgo de ACV. La streptokinasa se da con doble terapia antiplaquetaria, y la streptokinasa se hace con 300 miligramos de clopidogrel más la carga de aspirina. No se usa 600 con la streptokinasa porque la evidencia muestra que es efectiva con 300 miligramos. No fue probada con dosis mayor como la que utilizamos en la angioplastia. El mecanismo de acción: activa el paso del plasminógeno a plasmina, que hidroliza las redes de fibrina. La farmacocinética se administra por infusión endovenosa a pasar en solución fisiológica en 1 hora. Hay un 10% de pacientes que se hipotensan durante la administración, y a esos le podemos reducir el goteo, o incluso, si es necesario, pasar con un poco de líquido si el paciente no está en insuficiencia cardíaca, o a veces algún vasoconstrictor también, pero lo ideal siempre es tratar de pasar la streptokinasa en lo posible dentro de la hora. ¿Cuáles son los efectos colaterales de la streptokinasa? Puede dar náuseas, vómitos y hemorragia. La hemorragia es el más temible efecto colateral, entonces siempre tenemos que seleccionar que nuestro paciente no tenga una tensión arterial más de 180, 100, y que no baje con la nitroglicerina. Si el paciente no llega a esa tensión arterial, es peligroso administrar el trombolítico porque puede llegar a tener un ACV hemorrágico, puede producir hipotensión,
Este es uno de los efectos colaterales más frecuentes, la hipotensión, que nos obliga, si los infartos son no tan grandes, a pasar con líquidos. Puede dar reacciones adversas, las reacciones alérgicas, el rash cutáneo se presenta pero no es frecuente. Y no pasamos nuevamente hasta 4 años otro frasco de streptokinasa porque el paciente puede tener una reacción alérgica con un shock anafiláctico, que sería la máxima expresión de la alergia. Por eso streptokinasa hasta 4 años no volvemos a administrar. En ese caso, ese paciente tiene que realizarse TPA, si está dentro de las 6 horas, o si no, debe ser remitido para angioplastia primaria. Vienen en frascos de 1.500.000 unidades y este frasco se pasa en solución fisiológica y se controla el goteo y se pasa en 1 hora. Y después tenemos el TPA, que viene de esta manera, vienen 2 ampollas de 50 miligramos, y muchos de ustedes los tienen también para el tratamiento del ACV. Activa el plasminógeno fijado a la fibrina, los que hace que se genere una fibrinólisis muy selectiva y evita el efecto sistémico, pero así como genera un efecto lítico local, si nosotros lo administramos conjuntamente con la heparina, que el ensayo que voy a mostrar posteriormente es el Exaltimi 25, que lo recomendado es pasar con enoxaparina. Si no pasamos con enoxaparina desde el momento que empezamos a administrar el trombolítico, lo que ocurre es que el fibrino específico produce un estado lítico del coágulo y luego lo hace como más propenso a presentar un efecto protrombótico y forma un nuevo coágulo y el paciente tiene un infarto con supradesnivel del ST y con dolor mucho más intenso que si nosotros, que en el momento que lo recibimos. Por eso que el TPA se tiene que administrar inmediatamente. Nosotros hacemos el bolo de TPA y a los 10-15 minutos que está pasando la primera infusión, ya tenemos que hacer el bolo de enoxaparina y la enoxaparina subcutánea. Tiene metabolismo hepático y eliminación hepática, debe administrarse con heparina y los efectos colaterales también son la hemorragia, que si nosotros pasamos el TPA después de las 6 horas, es como que está mucho más propenso a tener un ACV el paciente, por eso que nuestra ventana de tiempo son las 6 horas. Puede haber reacciones alérgicas, cefaleas, fiebre, son mucho menos frecuentes que lo que se ve con la streptokinasa. La streptokinasa tiene un 10% de efectos colaterales y el TPA diría que menos del 2%. El TNK, a mi manera de ver, es el mejor trombolítico, el trombolítico que se puede hacer, que pueden hacer los paramédicos en la ambulancia, que se puede hacer la fibrinolisis prehospitalaria, es un agente fibrinolítico, es activador del plasminógeno, tiene menor clearance plasmático, más especificidad por la fibrina y tiene que administrarse conjuntamente con la heparina, de la misma manera que mostramos que se administra el TPA, sino también cuando finaliza tiene un efecto protrombótico y los pacientes tienen un supradesnivel del ST muy acentuado que compromete la vida. ¿Cuáles son los ensayos clínicos que con el TNK han mostrado un beneficio? El TIMI-10B con 886 pacientes, fue un estudio fisiopatológico que mostró que el TNK produce permeabilidad angiográfica con un bolo de 40 miligramos y luego ajustado al peso, que se repitió en este ensayo a los 90 minutos. El ASEN-1 con 3.300 pacientes, punto de seguridad hemorragia intracraneal, 0,76%, que fue superior a lo de los otros ensayos clínicos, y el 14% de reducción de la mortalidad, sobre todo indicado en pacientes menores de 75 años, pero el sangrado se produjo sobre todo en un 14% en los pacientes mayores de 75 años. Y el ASEN-2, que comparó TPA y TNK en 1021 pacientes dentro de las 6 horas, y se redujo la mortalidad por todas las causas a los 30 días. El ASEN-2, el TNK
y el altiplase fueron equivalentes en la reducción de la mortalidad a 30 días. El impacto más significativo se da en la reducción de la mortalidad en las primeras 6 horas. Los fibrinos específicos, vuelvo a repetirles, no se aconsejan después de las 6 horas. El RPA, que también se puede hacer en bolo, es un fibrinolítico recombinante humano y también induce la transformación del plasminógeno en plasmina. Se utiliza también para la fibrinolisis selectiva. El efecto colateral más frecuente fue el riesgo de sangrado. Se hicieron varios ensayos y por eso que en realidad estos fibrinos específicos se lo dejaron un poco de lado. Ejerce su efecto sobre el sistema fibrinolítico endógeno, rompiendo el enlace de arginina y la valina para convertir el plasminógeno en plasmina. ¿Qué aprendimos o cómo aprendimos a utilizarlo en el síndrome coronario agudo con elevación del ST? Como le dije, las indicaciones son estas que le mostramos, pero fundamentalmente el infarto con ST tiene indicación de utilizar terapia trombolítica, pero el infarto sin elevación del ST no debemos utilizar la terapia trombolítica. No debemos utilizar la terapia trombolítica porque hay evidencia que si lo utilizamos en un infarto sin ST, le incrementó la mortalidad en este grupo de pacientes. El ensayo FTT mostró una mortalidad a 35 días con el trombolítico de 15,2 versus el placebo 13,8. Y en el ensayo LATE, que utilizó también en infartos sin elevación del ST, solamente mostró que se podrían beneficiar aquellos que si nosotros no le hacemos las dorsales para ver el infarto dorsal y tiene infra el nivel del ST de B1 a B2, B3, podría corresponder a un infarto dorsal. Entonces, ¿en quiénes están indicados los trombolíticos en el infarto con elevación del segmento ST? ¿Qué agente fibrinolítico vamos a utilizar? Podemos utilizar, como dijimos, la streptokinasa, que en general es recomendable realizar en los primeros 60 minutos. El TPA, que se hace un bolo de 15 miligramos, seguido de 0,75 miligramos por kilo durante 30 minutos. Es uno de los frascos en general de 50 miligramos y después 0,5 miligramos por kilo a pasar en 60 minutos en promedio de 35 miligramos. Y acá tenemos que ir a mirar siempre las tablas porque si nosotros hacemos dosis de más, ese nuestro paciente puede tener un sangrado. El RPA se hacen en bolos de 10 unidades y se repite el bolo a los 30 minutos y se lo acompaña con la enoxaparina. El TDK se hace en bolos. Si el paciente pesa menos de 60 kilos, se hace 30 miligramos. Si pesa menos de 70, 35. Si pesa menos de 80, 40. Menos de 90, 45. Y más de 90, 50. Y este bolo del TNK se repite a los 30, 60 minutos. Y es muy importante y está recomendado en la mayoría de pacientes el TNK y lo podemos hacer como una fibrinolisis prehospitalaria. Un paciente que tiene angina, que inicia hace 30 minutos, que vive en Montecaseros, con este electrocardiograma, a ver qué opinan ustedes, qué infarto, qué localización le damos a este infarto. Está Montecasero, ¿qué le parece? ¿Lo derivamos a trombolíticos? Lo perfundimos, lleva 30 minutos de dolor. ¿Qué trombolítico le hacemos? Si alguno quiere opinar. Bueno, vean ustedes acá el súper impresionante que tiene del ST, que vemos acá en la cara inferior y tiene un infra muy marcado en la cara anterior. Esta imagen en espejo es reflejo del infarto dorsal y persiste el infra en la cara lateral. Es decir, que estos pacientes que están en Montecasero y que estamos más de 2 horas de realizar una terapia de una angioplastía primaria, debemos utilizar un trombolítico, como ser la streptokinasa. Si está dentro de 30 minutos,
dentro de las primeras 3 horas el TPA tiene el mismo impacto que tiene la angioplastía primaria. Pero si no disponemos de eso, tranquilamente podemos utilizar la streptokinasa 1,5 millones de unidades en 30 a 60 minutos, en general en 60 minutos. Pero si hay TPA, le pasaríamos TPA, tiene 70 kilos. Si hay TPA, la prioridad en este paciente que está dentro de los 30 minutos es pasar el TPA en bolo, 15 miligramos en bolo, seguido de una infusión de 50 miligramos en 30 minutos, 0,75 miligramos por kilo, y seguido después por 0,5 miligramos por kilo, 35 miligramos en promedio para un señor de 70 kilos en 60 minutos. O sea que cuanto más temprano concurrió el paciente a la consulta, vamos a hacer TPA. Cuanto más cerca de las 12 horas está el paciente, es preferible la streptokinasa. Si nosotros somos un paramédico en la ambulancia, ¿qué pasaríamos? Pasaríamos TNK. Si el paciente tiene 70 kilos, ¿qué bolo le haríamos? 40 miligramos. Recuerden que cuando hacemos TPA o TNK va acompañado de parina. Bueno, vemos entonces que utilizamos, porque hay una tabla, tenemos que ir a mirar la tabla de TNK y de TPA. ¿Qué terapias coadyuvantes le vamos a hacer a este paciente? 150 a 300 miligramos de aspirina, que le damos la carga, y después seguimos con 100 miligramos, y el clopidogrel tenemos que darle 300 miligramos, y seguido de un mantenimiento de 75 miligramos. Si el paciente tiene más de 75 años, la carga de clopidogrel es un comprimido, y se mantiene con un comprimido como dosis de mantenimiento. Entonces, carga de aspirina, 200 miligramos, después podemos seguir con la mínima dosis que es 75 o 100 miligramos, y no dar más de 300 miligramos de clopidogrel. A veces vemos que se administran 600 y no está aprobado 600, puede incrementar el riesgo de ACV. Y si el paciente tiene más de 75 años, solamente un comprimido le damos de clopidogrel, no le damos la carga. Bueno, la enoxaparina dijimos que no está indicada si usamos streptokinasa. La ceparina es después de 24 horas. El Steering Committee del estudio Extra-TIMI 25 cerró precozmente la rama de streptokinasa por el incremento del riesgo de sangrado. La enoxaparina, si tiene menos de 75 kilos, le hacemos un bolo de 30 miligramos seguido a los 15 minutos de 1 miligramo kilo subcutáneo cada 12 horas hasta que el paciente se revascularice o hasta el día 8, lo que ocurra primero. En pacientes mayores de 75 años, no hacemos bolo de enoxaparina. Recuerden que no hacemos carga de clopidogrel, y la dosis es 0,75 miligramos kilo con un máximo de 75 por cada inyección repartida en 2 dosis. Los pacientes que tienen un CLIRE menor de 30 no pueden recibir enoxaparina. Entonces, mientras nosotros le estamos pasando la medicación, porque nos enteramos que tiene fallo renal. ¿Qué va a pasar si nosotros le hicimos una enoxaparina y probablemente no le pase nada, porque nosotros no esperamos el laboratorio para hacerle el trombolítico al paciente? Si el aspecto general, si el paciente tiene antecedentes de un fallo renal, y bueno, esa es una indicación que ese paciente tiene que ser derivado para una angioplastía primaria. La heparina no fraccionada también podemos usar en vez de la enoxaparina. Si el filtrado glomerular está menos de 30, se hacen 60 unidades por kilo en bolo, máximo 4.000 unidades, y luego se sigue en una infusión de 12 unidades kilo, con un máximo de 1.000 unidades kilo por 24-48 horas. Y la fondaparinux, que se usó muchísimo y después se dejó de lado por el costo, 2,5 miligramos en bolo,
y se la puede continuar hasta 8 días con una sola dosificación diaria. Entonces, si nuestro paciente tiene 70 años o menos, bolo de 30 miligramos de enoxaparina seguida de 1 miligramo kilo cada 12 horas. Hasta la revascularización, el alta o el día 8, lo que ocurra primero. Más de 75, sin bolo, 0,75 miligramos kilo cada 12 horas, hasta la revascularización, el alta o un máximo de 8 días. Y las primeras dos se hacen las primeras 2 dosis subcutáneas menor de 75 miligramos dosis. Es decir que nosotros tenemos que cuidar el clearance de nuestro paciente. Vemos acá, entonces, vamos a hacer controles. Si nosotros hacemos heparina sódica, tenemos que hacer un ring, una PTT, para llevar el APTT a 50-70, esto es un R 1.52, tenemos que controlarlo entre 3 y 4 horas a nuestro paciente. Vean ustedes que el efecto trombolítico más rápido se puede obtener a los 90 minutos, y si nosotros hacemos, por ejemplo, los fibrinos específicos después de las 6 horas, tenemos un incremento de un 40% del ACV hemorrágico y necesidad de anticoagulación. ¿Qué nos dicen las recomendaciones de las guías? Que tenemos que utilizar estrategia de reperfusión, que está indicada si nosotros estamos más de 2 horas en un centro de hemodinamia, realizar los trombolíticos dentro de los 30 minutos, que podemos estar autorizados a hacer en la ambulancia TNT-Place, Alteplase o RPA, que está recomendado, y que la mitad de los pacientes que usan TNK deberían ser considerados como pacientes mayores de 75 años de edad. Pero bueno, eso va a depender de cada región. ¿Cómo anticoagular estos pacientes? La anticoagulación está recomendada en todos los pacientes que reciben una estrategia fibrino específica. La enoxaparina también está indicado en todos, excepto en los pacientes que tienen streptokinasa. Y como vemos, la fondaparinux se puede llegar a hacer un bolo cada 24 horas en este grupo de pacientes que reciben streptokinasa. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Tenemos que tener esto al lado de la cabecera del paciente, que tenga una hemorragia interna previa, que tenga una lesión vascular conocida, por ejemplo, un infarto, que tenga una neoplasia intracranial o que haya sido diagnosticado un ACV en el último tiempo, o si nosotros sospechamos que nuestro paciente tiene una disección de aorta, si el paciente tuvo un ACV isquémico en los últimos 3 meses, si está con hemorragia activa, bueno, esto más o menos lo tenemos que ir interrogando a nuestros pacientes si tienen un ACV previo, porque muchas veces si hay algún sangrado empeora marcadamente las características de su ACV previo. Y es muy importante siempre el control que hagamos en 2 meses intrarraquídeo. La hipertensión grave no controlada también es una contraindicación, y está contraindicado repetir la streptokinasa hasta los 4 años. O sea que si el paciente utilizó un tiempo previo, ese paciente es como que está mucho más sensible a los cambios que puedan ocurrir y más propenso a tener efectos colaterales. Y las contraindicaciones relativas: hipertensión no controlada, patología intracraneal conocida, punciones vasculares no compresibles, que la TIAST más de 110, más de 180, 100, si no le podemos bajar con el NPS y tenemos este punto, no podemos pasar trombolítico. Que tenga una RCP traumática, es decir, que nosotros, el paciente que va a ser remitido a un centro que tiene angioplastia, haya tenido una RCP, esa es una contraindicación. El embarazo, el ACV isquémico más de 3 meses, una cirugía mayor en el último tiempo, una úlcera péptica, que tenga demencia, que tenga hemorragia interna y anticoagulación. ¿Hay fármacos que pueden revertir los trombolíticos? Sí hay: el ácido aminocaproico, el tranexámico y la protinina.
Vean ustedes los costos si tenemos que pasar algo para revertir estos fármacos. Y el ácido aminocaproico también se utiliza para el tratamiento de los sangrados agudos de los pacientes que reciben trombolíticos, o el ácido tranexámico también, que viene con esta presentación que tenemos acá, pero en general si nosotros somos muy cautelosos con el cuidado de no pasarle a un paciente que está sangrando, no hay mayores problemas. Bueno, ¿cuáles son los criterios de reperfusión? Pueden haber criterios clínicos, electrocardiográficos, enzimáticos y arrítmicos. Ustedes saben que cada vez más se contraindica realizar derivados de la morfina por el efecto protrombótico que tienen nuestros pacientes. Sin embargo, a veces continúan con dolor y nos vemos forzados a hacerlo. Y respecto a los criterios de inclusión, a los criterios de reperfusión, los criterios no invasivos y el síndrome de reperfusión son elementos sencillos que lo podemos tener a la cabecera de la cama, por eso que es muy importante aplicar estos conocimientos que hay. Entonces, el dolor, la resolución del dolor a veces es muy difícil porque le hicimos un analgésico al paciente y eso enmascara el dolor. En general, el dolor no se considera como un criterio de reperfusión. Por este motivo, los criterios no invasivos de permeabilidad angiográfica son fundamentalmente tener un valor predictivo negativo, es muy importante para este grupo de fármacos. Y un artículo muy importante publicado hace unos años ya por el doctor Topol, que se llama Ilusión de la reperfusión, que le aconsejo siempre a todos leerlo, porque la verdad que nos dice y nos muestra que la permeabilidad angiográfica es del 85%, ni bien pasamos el trombolítico. Pero de esto solamente quedan permeables la arteria el 75%. Y los que logran solo el flujo 3, 57%. Y los que tienen fenómeno de no reflujo, el 23%, nos quedan el 44%. Y los que tienen que agregan y desagregan el trombo, nos quedan 34%. Y el 13% tiene reoclusión. Acá vemos los trabajos que muestran que nos sirve el trombolítico después de las 12 horas. Ya está documentado acá en estos trabajos, por lo tanto, no debemos tratar de utilizar los trombolíticos después de ese lapso. ¿Cuál es la frecuencia de accidente cerebrovascular? 4 de cada 1000. Recuerden que decíamos que se salvan 30 de cada 1000. 4 de cada 1000 tiene un ACV. Tenemos que tratar de minimizar todas las características para que el paciente no tenga eso. ¿Cuáles son los predictores de ACV? El paciente ingrese hipertenso, que tenga bajo peso, que tenga edad avanzada y el uso concomitante del TPA. Y finalmente vamos a revisar la evidencia que avale que vamos a usar los trombolíticos. Bueno, esta es la evidencia entonces, son eficaces los trombolíticos. Desde el año 86, el ensayo ISAM mostró un beneficio de la streptokinasa comparado con placebo. En el año 87, streptokinasa con placebo. En el año 88, streptokinasa más aspirina más placebo. En el año 90, Lines. En el año 93, Elemera. Estos fueron los trabajos más pioneros en Argentina. En el ensayo GISI, viene después, que se comparó streptokinasa con placebo, se redujo un 19% la mortalidad, un 12% se redujo en el ISIS-2 y un 47% en el AIMS. Y hubo una tendencia a reducir la mortalidad a 12 horas en el estudio EMERAS. ¿Qué nos dicen entonces las guías respecto a esto? Nos dicen que el trabajo en GC1 redujo la mortalidad intrahospitalaria y que se siente bien. El ISIS-2 reduce la mortalidad por toda la causa a 10 años. El GC2 reduce el daño vascular. El AIMS tiene un impacto significativo en la mortalidad a 30 días y al año, y el EMERAS tuvo su objetivo la mortalidad intrahospitalaria. Y para ir resumiendo, vamos a decir que los trombolíticos son superiores al placebo, hay una reducción de un 14% de la mortalidad. ¿Cuál de ellos es mejor? En el 87 vino el TIMI-1,
Strepto versus placebo. En el 90 vino el GC2, Strepto versus TPA más heparina. En el año 92 vino el ISIS-3, streptokinasa más alteplase más APSAP, más aspirina más heparina. Y finalmente uno de los trabajos pilares fue el GUSTO 1, que finalizó en el año 1993, que se administraba heparina subcutánea, heparina endovenosa, tanto para la rama de streptokinasa como para la rama de TPA. Estos ensayos no mostraron diferencias en la mortalidad, pero sí había mayor sangrado con heparina, y el GUSTO mostró 14% de la reducción de la mortalidad, con una mucha menor incidencia de ACV isquémico. Hay suficiente evidencia angiográfica que podemos lograr la permeabilidad de las arterias a los 90 minutos, a los 180 o a los 240. Entonces la mortalidad en estos ensayos, en el GC prácticamente se mantuvo casi similar, en el ISIS-2 y en el GUSTO 1, fundamentalmente un gran impacto en la reducción de la mortalidad. Los consensos internacionales prefieren utilizar los trombolíticos fibrinos específicos. En Argentina se usa más la streptokinasa. Se recomienda el TPA en todos los pacientes dentro de las 4 horas que ingresan con infartos grandes, porque su impacto en la reducción de la mortalidad es muy significativa. El alteplase reduce la mortalidad en forma significativa. El estudio ASCEN también mostró una reducción importante de la mortalidad con este grupo. TNK y TPA se ganaron una medalla de oro. Y las terapias asociadas se pueden asociar con aspirina. No sé si estamos muy extendidos, dejamos terapias asociadas para la próxima, porque capaz que se hace largo. Nos queda todavía. Usted diga, Doc. Bueno, dejamos esta parte para el próximo viernes, porque capaz que se haga largo y terminemos en 1 hora 20, así que para respetar el horario de la hora de clase, dejaríamos acá, y en la próxima vamos a repasar la terapia antiagregante, pero de lo que yo vi en algunas situaciones en la red, quería dejar claro que con heparina no damos con la streptokinasa. Con el TPA damos heparinas, pero con la streptokinasa no damos heparinas con la streptokinasa, porque aumenta el riesgo de ACV. Y bueno, es lo que vamos a desarrollar en la clase del próximo viernes. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Doctora, Sí. buenas tardes. Felicitaciones, muy buena la charla. Bueno, gracias. Cambió un poco el tema del paciente que fue reanimado, porque antes era una contraindicación absoluta y pasó a ser relativa ahora. Si la reanimación se hizo de la manera que el médico cree que no hubo traumatismo importante, pasa a ser relativa. Pero si la reanimación fue, y uno se da cuenta que por ahí cuando hace la reanimación, digamos, puede tener unos ruidos muy importantes en los huesos, que sabe que como que es mucho más importante, como que es más cruenta, es una contraindicación absoluta. Pero si no, las guías la ponen como una contraindicación relativa. Hay un trabajo publicado en el New England que refiere que los pacientes que son reanimados no deberían recibir ni siquiera angioplastia primaria, que no deberían ser remitidos, porque se hizo un trabajo con angioplastia y por ahí uno tiene el apuro de llevar y estudiarlo. Y lo que aconsejan en ese trabajo es no la necesidad del cateterismo de urgencia, porque el impacto más significativo son todas las medidas que nosotros podemos hacer de reanimación de un paciente que tuvo un paro cardíaco. Ahora, si vos, por ejemplo, tuviste una fibrilación ventricular y lo desfibrilaste,
Eso generalmente, esa reanimación no es invasiva y en general no hay problema con el trombolítico. Pero si vos viste que vos masajeaste y que incluso fracturaste alguno de los huesos o hace ruido el hueso, el esternón, cuando vos estás masajeando, o es un sujeto delgado que vos presionaste, ejercés la presión del tórax, los 4 centímetros, y vos ya estás convencido de que puede haber algún sangrado, en general no se hace la streptokinasa, ni tampoco tiene indicación de ser llevado a una cine coronario de urgencia. Excelente, doctoras. Un abrazo grande y buen fin de semana. Yo estoy tomando la guardia, así que no puedo hacer preguntas, pero excelente, como siempre. Bueno, muchas gracias y que pases linda, que tengas linda guardia, Graciela. Ay, gracias, mi amor. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos acá al Ministerio de Salud por permitirnos este espacio, a Patricia que nos acompaña todos los viernes y a cada uno de ustedes que están presentes todos los viernes en estas capacitaciones que creo que hacen que cada día beneficiemos mejor a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los participantes y buen fin de semana.